Maestro Zárate, el maestro Alfonso Zárate, sociólogo, periodista, columnista del periódico El Universal. Él escribe Los usos del poder. Es también presidente del Grupo Consultor Interdisciplinario GCI, una empresa dedicada a todos los temas de estrategia y comunicación política, a quien le damos la bienvenida, por supuesto, con el gusto de siempre. Maestro Zárate, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola Pepe, muy buenas noches para ti. Gracias. Hoy veo que estás muy interesado en hablar del tema de las condiciones de certidumbre para invertir en México. Fue un llamado que hizo ayer la presidenta de la República a los empresarios en general de todo el país. Estaba toda la cúpula empresarial, pero esto implica también los comerciantes, los empresarios medianos y pequeños. ¿Por qué? Pues porque hace falta, porque urge. ¿Cómo es tu lectura? Sí, Pepe, a partir de estas posturas de la presidenta Sheinbaum, de tratar de incentivar la inversión privada y de juntarla con la inversión pública para tratar de salir del estancamiento en el que hemos estado los últimos 7 años. Hay que recordar que en el largo periodo de los gobiernos neoliberales, el crecimiento promedio fue de apenas 2,3%, es decir, un crecimiento que el entonces presidente López Obrador calificó como mediocre. Sin embargo, la 4T ha tenido un crecimiento promedio en esos 7 años del 0,7%. Así que el llamado de la presidenta a los industriales, a los comerciantes, a los hombres de negocios para invertir me llevó a buscar en mi archivo un estudio que realicé hace justo 50 años, es decir, en 1976, uno de los hombres cercanos al que días más tarde sería presidente de la República, me refiero a Julio Rodolfo Moctezuma Cid, que fue secretario de Hacienda con López Portillo, encargó un estudio que pedía responder a una sola pregunta: ¿por qué los parques industriales que había construido la administración que estaba concluyendo del presidente Luis Echeverría habían resultado cementerios industriales? Y para eso realicé una serie de entrevistas con empresarios muy prominentes. Hay que recordar que un año antes había nacido el Consejo Coordinador Empresarial, así que entrevisté a don Armando Fernández Velasco, que fue precisamente el primer presidente del CCE, pero también a don Antonio Ruiz Galindo, a don Eustaquio Escandón, a Gastón Azcárraga Tamayo, que presidía en ese momento el Centro de Estudios Económicos del sector privado. Y fíjate, Pepe, qué interesante, porque a pesar de que ha transcurrido medio siglo, algunos de sus razonamientos resultan hoy vigentes. Menciono 7. El principal incentivo para invertir, me dijeron, es el clima social propicio, confianza y seguridad, y la expectativa de lograr utilidades. Bueno, a 50 años de distancia lo que observamos es que no puede haber confianza donde no hay seguridad y en donde el país sufre la presencia definitoria en una buena parte del territorio nacional de bandas criminales que imponen su derecho de piso, una cuota que asfixia a los negocios. El segundo punto que propusieron estos empresarios fue el que les afectaba como inversionistas la proliferación de leyes, de reglamentos que adicionan y modifican constantemente las disposiciones legales. Y decían ellos, ese cambio incesante de las reglas hace muy difícil la operación de las empresas. Bueno, pues en los más recientes años, en los 7 años de la 4T, lo que se ha impuesto son una serie de reformas radicales a la Constitución y a las leyes que siembran un estado de incertidumbre para los negocios, por no hablar de la reforma judicial que sustituyó a juzgadores profesionales por los jueces del acordeón. Tercera cosa que plantearon aquellos inversionistas: que la proyección y la construcción
de los parques industriales de Echeverría había sido producto de estudios de gabinete por técnicos, burócratas, que nunca habían conocido en forma directa lo que una empresa necesita ni cuáles son los factores que determinan una inversión. Cuarto cuarto aportación, decían, tan importante como la infraestructura, es decir, que haya electricidad, gas, agua, etcétera, es lo social, porque resulta muy difícil desplazar a técnicos y a funcionarios de niveles medio y alto cuando se carece de servicios sociales, de instalaciones educativas, de lugares adecuados para el esparcimiento. Y esto pues es muy lógico. A lo mejor se hace un parque industrial en una región que sí cuenta con los aspectos de infraestructura, pero en donde no hay cerca una escuela de calidad, una buena universidad, para que los funcionarios que lleguen a trabajar en industrias establecidas en esas plantas industriales puedan inscribir a sus niños. Apenas en julio del año pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la construcción de 110 parques industriales que dijo iban a ser impulsados por el corredor interoceánico ideado y construido durante la administración del presidente López Obrador. Y yo me pregunto, Pepe, si habrán aprendido la lección. En quinto lugar, dijeron estos inversionistas que la política de salarios mínimos era equivocada e incongruente, porque fijar salarios mínimos muy altos estaba desprotegiendo a los trabajadores. Y yo creo que hoy lo que estamos viendo de nuevo son incrementos sustantivos a los salarios, que lamentablemente se pueden dar muy bien en empresas muy exitosas, pero que no están considerando los impactos que tienen sobre las pequeñas y microempresas, es decir, el impacto que tienen estos incrementos para un taller mecánico, para una sastrería, para una tortillería, en donde los dueños del negocio, donde tienen 2, 3 trabajadores, no pueden soportar estos incrementos y lo que ocurre es que al final de cuentas están forzando a la informalidad. En sexto lugar, dijeron también que el presidente Echeverría se había propuesto independizar al país de la influencia de los Estados Unidos y que para ello había vuelto la mirada hacia el tercer mundo. Y su conclusión es, perdimos las ventajas de nuestra relación con Estados Unidos y solo logramos las desventajas de su enemistad. Y bueno, vemos ahora, a 50 años de distancia, que la política de López Obrador y de Claudia Sheinbaum hacia la dictadura cubana implica jalarle los billetes al tigre, es decir, a Trump, y México se está quedando cada vez más solo en el subcontinente. Y desde luego, en el terreno social hay otros ingredientes perturbadores para los inversionistas. Como ha ocurrido a lo largo de casi 40 años, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha recurrido a sus tácticas de suspensión de clases, movilizaciones, bloqueos de vías de comunicación, asalto a oficinas públicas, con el propósito de intimidar y de chantajear a los gobiernos estatales y federales. Y ese tipo de acciones de la coordinadora, como los bloqueos de los trenes en Michoacán, tienen costos multimillonarios Claro. y lamentablemente no tienen una respuesta, Pepe. Y el último factor indispensable, una educación de calidad y sobre todo una educación pertinente, es decir, vinculada al sector productivo que evite que el sistema educativo genere no solo desempleados, sino inempleables. Entonces, me pareció interesante recuperar esta investigación que realicé en 1976, porque otra de las cosas que nos dice es la enorme dificultad que tenemos para aprender de nuestros propios errores, Pepe. Quedó clarísimo todo lo que has expuesto, sin duda, y lo vamos a platicar en un momento más con gente también del mundo, hoy del mundo de las finanzas, y que está convocando justamente a la inversión. Hay que tomar en cuenta todos estos factores finalmente para tomar las mejores decisiones. Te agradezco muchísimo, Alfonso, y que estés muy bien. Yo a ti, Pepe, un abrazo. Gracias, Alfonso Zárate.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.